Muy buenos días, precio de Bitcoin 63.800 y justamente nosotros teníamos una flecha puesta desde hace 2 semanas y esta flecha se ha venido cumpliendo. Tanto se han cumplido estos shorts, estos longs. Justamente les decía por estas zonas, aquí específicamente les dije que ya no había que tomar los shorts y en efecto se ha venido cumpliendo. Vamos a ver qué sigue entonces con el precio, incluso llegó a nuestra zona marcada, estas las tenemos marcadas desde hace 2 semanas. Así que vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo en este caso. Y vamos a comenzar entonces por la parte fundamental para que después terminemos con la parte técnica. Vamos a la parte fundamental. En la parte fundamental para el día de hoy tenemos este dato que es básicamente el Durable Good Orders, que básicamente lo que nos dice es qué tan dispuestas están las personas a comprar automóviles, electrodomésticos, maquinaria industrial, aviones, cosas grandes y duraderas que nos impliquen que hay fortaleza o no en la economía. En este caso, las personas sí están teniendo suficiente liquidez para comprar estos elementos y eso es alcista para el dólar, ¿vale? Entonces sería bajista para Bitcoin y ha sido bastante diferente al pronóstico, así que sí es un dato bastante bajista, obviamente no al nivel de lo que estamos hablando, no es un dato tan importante como para decir que cambia la tendencia, no. Lo que vimos el viernes, eso sí, nos cambia la tendencia como justamente teníamos... decíamos antes de que ocurriera todo ese movimiento y ahora vamos a ver qué sigue. Muy bien, continuamos con flujos de Bitcoin y el ETF y lo que vemos es que decíamos desde la semana, desde más o menos comenzamos a decirlo desde el 20 de agosto que ya comenzábamos a ver una tendencia alcista. En este caso el viernes lo que ha ocurrido ha sido muy interesante y es que justamente cuando el precio está en precios superiores se sigue comprando. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que este movimiento fue iniciado por institucionales. ¿Y eso qué significa? Significa que es un movimiento creíble, ¿vale? Este no es un movimiento trampa, es un movimiento en el que los institucionales han estado involucrados. ¿Y cómo así? Bueno, básicamente lo que nos dice es que para los institucionales, después de saber el dato que supimos el viernes con Powell y el discurso que fue súper alcista, lo que decimos es que ahora estos precios son baratos. Estos precios en los que estábamos antes ya son baratos y ahora entonces vamos a buscar nuevos precios que vayan a ser interesantes, ¿vale? Entonces eso es lo que nos dice. Flujos de ETF bastante positivos, se mantienen en tendencia. Vamos a ver si entonces comienzan a vender el día de hoy o no. Pero ya vamos a ver desde el punto de vista técnico qué posibilidades tenemos de que eso empiece a ocurrir. Vamos al Open Interest. Y aquí lo que tenemos es básicamente un escenario en el que tenemos un movimiento que sigue siendo todavía de compresión. Vamos a tener que esperar un poco más para que esto se rompa. Va a romper con muchísima fuerza y se va a romper en el gráfico diario, ya no en el gráfico de 4 horas. Bien, continuamos con mapa de liquidez. En liquidez tenemos liquidez por la parte alta y tenemos liquidez por la parte baja. 24 millones y 29 millones. Es decir que hay un poco más de tendencia al alza en la liquidez. Sin embargo, ambos puntos son bien interesantes para institucionales y por tanto cualquiera de los dos puede ser tocado. Vamos a analizar más adelante cuál va a ser. Bien, Fear and Greed Index comienza un poquito la masa a sentirse alcista y esto sí no es tan alcista para el precio porque ya sabemos que cuando la masa se comienza a sentir alcista ahí podemos tener movimientos a la baja. Vamos a continuar entonces con índices y como decíamos con la tendencia del dólar vemos que aquí el DXY justamente sube un poquito, fíjense que no es mucho lo que ha subido y los índices comienzan más o menos neutrales con un poquito de tendencia a la baja. Bien, en el caso de las criptomonedas y Bitcoin, sí tenemos una tendencia un poquito más a la baja el día de hoy. Y ahora vamos entonces al punto de vista técnico. Entonces desde el punto de vista técnico vamos a comenzar con el gráfico diario. Ya en el gráfico diario estamos confirmando una serie de tendencias que básicamente nos indican que el precio va a tener un siguiente movimiento al alza, por lo menos mientras mantenga su tendencia alcista. En este caso entonces podríamos marcar una directriz de este estilo y lo que vamos entonces a esperar es que el precio
se mantenga haciendo máximos y mínimos más altos, por lo menos hasta la zona de 66.700. Cuando lleguemos a la zona de 60.700, vamos entonces a revisar qué puede ocurrir. Pero lo que sí vemos es que de forma un poco más marcada y mucho más clara, esta zona se comienza a hacer bien interesante. Específicamente de 66.700 a 67.000. ¿Vale? Esos son los precios. Bien, vamos a dejar esta directriz aquí. Va a estar interesante revisarla más adelante. Y vamos entonces a ver que en el gráfico diario todavía tendríamos espacio para subidas, pero el RSI ya nos muestra cierto debilitamiento de la tendencia. También lo vemos aquí en las velas que comienzan a ser de indecisión. Indecisión puede ser por el fin de semana, pero también puede ser porque comienzan a hacerse ventas de todo este recorrido que hemos tenido. Desde 49.000 hemos subido ahora hasta 64.000. Puede que muchos comiencen a tomar beneficios. ¿Y hasta dónde entonces podrían tomar beneficios? Pues entonces podrían tomar beneficios hasta la zona de 63.000 con una buena probabilidad. Y hay una segunda zona que es la zona que antes fue de resistencia y ahora puede ser un soporte. Justamente nos encajaría con el movimiento de retroceso para seguir subiendo. Entonces, este puede ser el escenario que planteemos en el gráfico diario. Vamos a revisar cómo termina la vela de hoy, porque estas otras dos velas, pues básicamente se dan en fin de semana. Vamos a confirmar entonces qué tendencia nos está mostrando el precio, pero según lo que hemos visto, es probable que tengamos un retroceso para seguir subiendo en el gráfico diario. Ahora, no podemos confirmar que esta sea la zona definitiva en donde el precio pare. Vamos a tener que confirmar esta vela para el gráfico diario y poderlo confirmar. Bien, gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas vemos básicamente un escenario muy similar. En este caso el RSI ya llegó a unos puntos en que no alcanzó la zona superior de la banda y comenzó a caer. Ya en este caso teníamos aquí una especie de rango, un gráfico de 1 hora. Lo vemos acá. Y todavía está ahí a punto de romper, pero no termina de hacer. Entonces vamos a revisar al final cómo se da ese movimiento, y por eso es que en el gráfico de 1 hora y en el de diario vamos a depender un poco de la vela de hoy. Entonces es posible que debido al movimiento del dólar, que vamos a ver que es simplemente un rebote para seguir cayendo, ya vamos a revisar allí, tengamos cierto movimiento pequeño a la baja para seguir subiendo. Sin embargo, el precio podría tranquilamente seguir haciendo este rango, resetear un poco los indicadores, que de hecho aquí ya estaría listo para subir desde el punto de vista del RSI, y vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Bien, vamos a revisar algo más. Básicamente entonces sigamos con el análisis técnico y ahora vámonos entonces ahora sí al DXY. En el DXY nosotros marcábamos estas zonas y decíamos que en gráfico diario tenemos esta serie de tendencias bajistas que llevan al precio todavía más y más bajo. Obviamente entonces lo que estamos diciendo aquí es que el DXY se ha venido por toda la EMA de 21 periodos, rebota y toca la EMA de 21 periodos, rebota y toca la EMA de 21 periodos y sigue bajando. Entonces en este caso sí tendríamos la posibilidad de, en gráfico diario, justamente coincidente con el retroceso de Bitcoin, llegar a estas zonas de precios un poquito más superiores hasta los 101, 100, 101.6 más o menos. Entonces vamos a revisar este escenario en el que posiblemente tengamos cierto retroceso para seguir cayendo, y lo hemos visto que en este caso pues ha tenido inclusive un poco más de fuerza de la que nosotros planteábamos un escenario en el que el dólar cayera, retrocediera a la EMA de 50 y siguiera cayendo, pero ha sido todavía más tendencial retrocediendo en la EMA de 21 y no la de 50. Así que bastante bajista está el dólar, pero como todo movimiento sano, pues tiene su retroceso, y en este caso es al alza. Bien, vamos a irnos entonces al Total 2, incluye Ethereum, y al Total 3. En este caso, este sí está bastante interesante porque aquí lo que tenemos no es tan claro. En mi caso, yo no estoy tan claro porque aquí lo que estoy viendo es simplemente la continuación de la tendencia, por lo menos en el gráfico de 4 horas, una tendencia bajista. En este caso tiene máximos y mínimos decrecientes, pero que justamente
ha roto la EMA de 200. Ahora, este movimiento no estoy seguro de si creérmelo o no, porque ya hemos visto que este mismo movimiento ha ocurrido en sesiones anteriores y ha terminado cayendo. Entonces, en este caso, yo no tengo tan claro que este movimiento sea un rompe y apoya para seguir subiendo. Por eso esta flecha que tenemos marcada desde hace buen tiempo es la que continuaré teniendo hasta que el precio nos demuestre que aquí comienza a ser algo diferente. Pero ya sabemos que por teoría de Dow las tendencias tienden a continuar. Entonces, por esa razón todavía sigue siendo bajista el resto de criptomonedas, a pesar de que Bitcoin esté haciendo su movimiento. Vamos a revisar, por ejemplo, hay monedas que sí están haciendo movimiento un poco más alcista, pero siguen siendo movimientos que tienen máximos y mínimos decrecientes. Entonces, en ese sentido, está interesante, pero todavía no termina de confirmarnos una tendencia alcista, por lo menos para las criptomonedas. Y eso también lo vemos reflejado en la dominancia, que sigue su camino al alza, ¿vale? Entonces vemos como en 4 horas el precio sigue generando más máximos y mínimos ascendentes. Gráfico diario, si tenemos todavía esta estructura que todavía no ha roto a la baja, tampoco ha roto al alza, básicamente se mantiene en su canal, que en teoría debería llevarnos a la parte baja, que podría ser esta zona de por acá, de 50 más o menos. Precios en los que tendríamos rebotes muy potentes en criptomonedas. Por ahora entonces la tendencia se mantiene como está. Entonces, resumen de todo lo que hemos visto. Básicamente entonces tenemos Bitcoin con una nueva tendencia alcista en gráfico de 4 horas, que muy posiblemente se vea reflejada en el gráfico diario también. Tenemos en el Total 2 una tendencia bajista que continúa y que no rompe todavía, no nos define todavía que las criptomonedas vayan a tener su bull run. Vamos a esperar un poco más. Todavía estamos en temporada de Bitcoin, por lo tanto esperaríamos que Bitcoin suba y ya después de eso las criptomonedas lo sigan. DXY bajista, lo que nos da una muy buena continuación alcista para Bitcoin, pero tenemos un retroceso que nos puede implicar una semanita de bajada principalmente para Bitcoin. Bien, Bits tuvo su retroceso y ahora está bajando, entonces no tenemos como nada interesante aquí. Básicamente, mientras más baje el Bits, pues más alcistas serán los índices y las criptomonedas, ¿sí? Entonces, escenarios bastante interesantes, bastante alcistas. En este caso lo que nos queda es, para el gráfico diario, yo lo que voy a hacer básicamente es no operar hasta que se dé el retroceso. Entonces, en el gráfico diario, ¿qué significa? En spot, vale, y en futuros. En futuros lo que vamos a tener es un escenario de mucho riesgo, porque el precio cuando sube muy fuerte, pero en este caso estamos ante la posibilidad de un retroceso. Ese retroceso yo no lo tomaría tampoco en gráfico de 4 horas, pero sí voy a tomar operativas de scalping, ¿vale? Entonces esperaríamos la continuación de este escenario. Aquí sería muy crítico que no reingrese al rango, sino que simplemente comience a rebotar. Entonces voy a tomar riesgo donde, básicamente en la zona baja de lo que ahora es un soporte, ¿vale? Entonces en esta zona de aquí yo voy a tomar algún riesgo en largo, pero no voy a tomar shorts en este caso en temporalidades de diario y 4 horas. Solamente lo voy a tomar en scalping de muy corto plazo. Muy bien, espero que haya sido de utilidad este video, que esta nueva tendencia de acorde a lo que tú tenías planeado. Si has seguido este canal las últimas 3 semanas, pues sí lo es, así que felicitaciones y que tengan muchas ganancias. Feliz semana para todos. Dejen sus comentarios y dejen su like para que YouTube nos premie un poco más. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao.